El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La naturaleza del cristianismo se manifestó siempre como un estilo de vida perseguido, hostil de alguna manera a los ojos del común. Y de alguna manera es lo que la palabra de Dios en la carta a los Hebreos nos quiere manifestar, que aún empezando el cristianismo ya tenía oposición. Y claro, ¿por qué? Porque si Jesús, que fue el fundador, que fue el que creó este estilo de vida, su mismo estilo de vida, y que nos quiso comunicar a cada uno de nosotros, fue perseguido, maltratado y llevado hasta las últimas consecuencias. No podemos nosotros querer escapar de eso mismo. Es imposible. Tendríamos que meternos debajo de la tierra. Allá sí nadie nos va a molestar. Pero ustedes y yo, cuando manifestamos que somos cristianos, que somos católicos, que queremos vivir el Evangelio, ¿qué encontramos en medio del mundo? Nosotros, por llevar un signo externo, ya es la mala cara al frente. Ya es la risa, el cuchicheo. Vea. Uno lo respira. Y aún en medio de estos ambientes que todavía son cristianos, que todavía hay algo de tradición, de costumbre cristiana. De pronto a los laicos que quieren vivir también esta radicalidad, esta vida auténtica, vida cristiana, también encuentran oposición. A lo mejor no tanto, digamos, en el mundo externo, pero habrá que escuchar cómo dentro de la familia, por el estilo que llevan, encuentran oposición. Es a veces inconcebible que uno escuche a esposas o a esposos, porque a veces de lado y lado, que uno quiere vivir más radical, que uno quiere ser coherente con la fe, y que ese estilo de vida, ese ir a misa todos los días, rezar 3, 4 rosarios, se convierta en una ocasión de persecución, de una vida ahí a duras penas, de envidias, de rencillas, de
tirar en la cara muchas cosas y que no logre vivir una vida, digámoslo así, en unidad, en comprensión. Es difícil. Pero que el Señor nos lo advirtió. El que quiera seguirme, pues tendrá que cargar su cruz. Que quiera estar al lado mío, encontrará en su misma familia sus enemigos en contra de ese estilo de vida. Entonces mire cómo el Señor nos lo advierte, ¿no? Tenemos que perseverar. Nos queda es perseverar en los buenos propósitos, en las buenas costumbres, en querer seguir al Señor. No podemos huir. Más bien, pedirle al Señor nos dé la capacidad de dolor, de sufrimiento, de dejar que nos muelan, dejar que nos muerdan, dejar, no impedirlo, porque si no estaríamos luchando contra algo que de alguna manera se tiene que dar en nosotros. Ahora, todo esto se permite y lo permite el Señor para purificarnos, para ver de qué clase es nuestro amor, para ver de qué clase está tu fe, de qué material está nuestra fe, de qué está hecho nuestro amor. De sentimentalismo, pues se equivocaron. Nos equivocamos y creemos que nos alaban, que nos reconozcan, que nos tiren flores, que nos tiren aleluya, que nos hagan calles de honor. Nos equivocamos. Tendríamos que dar media vuelta e irnos. Porque este no es el estilo de vida donde nos alaben, sino todo lo contrario. Y lo más difícil, lo más duro, los de nuestra propia casa, los de nuestra propia familia. Los que deberían ayudarnos se convierten en verdaderos ayudadores, pero de la purificación de la cruz del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? No podemos guardar odio ni rencor. Eso lo dice la carta de Diogneto, que es que los cristianos en el mundo amamos a los enemigos, a quienes nos maltratan. No podemos odiar, no guardar odio ni rencilla, ni nada parecido, porque no es cristiano. Ya el Señor nos advertía, oren por vuestros enemigos. Alégrense cuando los persigan, cuando levanten contra ustedes toda clase de ¿qué? De injurias, de críticas. Siéntanse alegres porque grande será la recompensa en los cielos. Sería lo contrario si nos alaban, si nos reconocen las virtudes que a lo mejor creemos tenerlas y no las tenemos. Porque ya la recompensa está aquí. En un reconocimiento de algo bueno que uno hace, si alguien le lo reconoce a uno, su recompensa, dice el Señor, se ha quedado acá. Entonces no esperemos nada acá de la tierra. ¿Qué nos toca? Aguardar la recompensa en el Señor, pedirle la perseverancia hasta el final. Nosotros esperamos que se manifieste el Señor. Esperamos que Él aparezca glorioso y sea el juez de vivos y muertos para nosotros y que nos dé la recompensa. Pero mientras esperamos ese lazo de tiempo, según la carta a los Hebreos, ya está que llega. Está muy pronto. ¿Sí? Pero ¿cuándo? Pues no lo sabemos. Ahora, ¿qué quiere la palabra de Dios? Que vivamos preparados, que vivamos en el Señor, en su gracia. Vivamos atentos a ese anhelo, que no se apague el anhelo en nosotros del encuentro con el Señor. Suele suceder muy fácilmente de que perdemos esa fuerza, ese anhelo de aguardar al Señor que viene a nuestro encuentro, que viene a recompensar, que viene a sacar a la luz lo verdadero, lo que vale, a limpiarnos y a purificarnos. En cualquier momento nos llega. Yo me acuerdo que en diciembre, en la misión, prediqué algo así. Yo le dije, el Señor puede llegar estos días, rapidito a cada uno de nosotros. Y pues enterarme que en esa comunidad pronto había muerto una persona que estaba ahí, que yo la reconocimos. Para mí fue cuestionante, o sea, en cualquier momento llega el Señor, tal vez esa persona, pues no, digámoslo así, no se esperaba
que el Señor le viniera a encontrar pronto, ¿sí? Porque uno larga las semillas y ¡fum! ¿Quién la recibe? ¿Quién de verdad hace caso de esa semilla, de esa palabra, y asume una vida ya muy distinta del estado en el que está viviendo comúnmente? Si es un estado que está lejos de Dios, esa palabra ha entrado en la persona y hay un cambio, hay una conversión. No sabemos. Pero que el Señor llega, ¿y cómo encuentra a una persona? Solo el Señor, no sabemos nosotros, pero tal vez quienes lo conocimos, le faltaba recibir algunos sacramentos, pero lógicamente Dios sabe llegar a cada uno y a ella le toca es a Él. Nosotros podemos hablar de lo que sabemos, ya el Señor, que conoce más allá de nosotros, podrá. Pero qué bueno que en nosotros estuviera esa actitud todos los días de conversión. Todos los días hay que convertirnos, todos los días. De la pereza, del orgullo, de la vanidad, de la crítica, que un veneno que daña nuestra alma como el cáncer, la crítica. Nadie se escapa. Yo creo que si el mundo cristiano, los 1.300 millones, nos preguntaran si criticamos, ¿cuántos dejarían la mano abajo para decir, no, yo no critico a nadie? De 1.300 millones más o menos. Entonces, ¿cuántos de los cristianos podríamos decir, yo no guardo odio contra nadie? Ahí se prueba hasta dónde es mi conversión, hasta dónde es mi capacidad de vivir el cristianismo. Porque Jesús, pues, nos lo enseñó. La semilla que el Señor propone hoy como un símil de su misma vida, que es los que conocemos la semilla de mostaza. Es increíble, un grano de azúcar, un poquito más grande, un grano de azúcar. Y el mismo Señor dice, yo soy como esa semilla. Entonces, San Juan Crisóstomo en unas homilías habla de que en esa semilla, de que en ese grano de mostaza, hay una propiedad capaz de salir un árbol de ahí, una capacidad enorme. Dice que a Jesús lo enterraron y en 3 días fue capaz de llegar hasta los infiernos a traer los muertos, a los que esperaban su momento, es decir, el lugar de los muertos. Y de coger sus raíces, llegar hasta el infierno, el lugar de los muertos, como llama el catecismo, y atraer a todos hacia sí. Su semilla fue capaz de llegar a la salvación al mundo entero. Sus ramas se expandieron hasta el punto que a nosotros hoy nos ha llegado el Evangelio hasta acá. Los frutos de su resurrección son suficientes para salvar el mundo entero. Valió su morir dentro de la tierra, para que esa semilla, para que esos frutos alcancen para todos, en todas las edades, en todas las historias, en todos los tiempos. Es suficiente su sacrificio. Tan suficiente que hoy mismo celebramos lo mismo que hace 2000 años. Eso mismo, esa semilla, hoy la estamos celebrando. Hoy nuevamente el Señor se sacrificará por toda la humanidad. Hacemos referencia a una palabra que en la liturgia volvió a su origen, el pro multis, el por muchos. Pero no quiere decir esto que no sea para todos la salvación. Lógicamente, se puso esta palabra para que se respetara la libertad. Porque la salvación no puede actuar en quien no quiere. Si una persona acérrimamente, contundentemente dice, no me quiero salvar, yo quiero ir al infierno, déjeme ir al infierno, el Señor la dejará ir, con dolor. Pero sepas que allá no me vas a ver nunca más, no importa. Hay personas que hacen eso en vida y el Señor no puede entrar ahí. Bueno, pudiendo hacerlo, no lo hace porque nos respeta, porque nos dio la libertad, un tesoro y una gracia muy grande. Entonces, esa palabra por mucho significa el que quiera aceptarme como Salvador, te salvo. Sea lo que haya hecho y lo que sea, sí, te arrepientes. Ese testimonio grande que nos impactó de
los que conocimos o conocemos a Gloria Polo, que fue precisamente cuando ella dijo: Señor, no puedo, yo me voy al infierno porque mis obras me llevan al infierno, ayúdeme. Dijo, en ese momento cuando dijo ayúdeme, dice que se abrió una luz y pudo ver. Dijo, ahí hubo un acto de reconocimiento de ella, de lo que es capaz de hacer el Señor. Dejó actuar la misericordia de Dios y la sacó. Ahora no la llevó al cielo de una misma, porque dijo, no puedes ir al cielo. No estás todavía, mire cómo está, o sea, en este momento mereces el infierno, y ella lo sabía. Me dijo, Señor, yo así no me voy a salvar. Aquí me tienes que ayudar. Claro, porque ella empezó a justificarse. Cuando dice que se encontró delante de la Virgen María, ella dijo, madrecita, no me dejes perder, yo soy católica. ¿Tú eres católica de verdad? Me dijo, sí. ¿Cuánto hace que no vas a misa? ¿Cuánto hace que no te confiesas? Y que ella empezó que estaba desnuda delante de ella, o sea que no podía evadirla. Y ahí pues un acto de misericordia, Dios se valió de esa oración de ese campesino, que dijo que es una llama tan grande que superaba todas las que estaban allá en el cielo orando por ella. Y era un alma de un campesinito que se había arrodillado cuando se dio cuenta a través de un periódico de la noticia de ella, que fue calcinada por un rayo, destruyéndole varios órganos. Y dijo el Señor, volverás a la vida a contar esto 1000 veces o cuantas veces sea posible. Y hay del que escuchando esto no se arrepienta, le dijo el Señor. Dijo, hay del que escuche tu testimonio y no se arrepienta, será peor. Y es contundente ese testimonio. Ahora pues le han pedido que solamente sus conferencias sean como en privado. Claro, porque que genera miedo, pero no nos da miedo de condenarnos, porque han sido muchísimas personas que a través de ese testimonio han podido regresar al Señor. El padre Gabriel Amor, que en paz descanse, en ese testimonio sobre el último exorcista, pone el testimonio de ella. Ahí está por escrito, un hombre que se enfrentó cara a cara con Satanás y que veía cómo se llevaba tantas almas. Y él, afanoso porque haya personas que oren, que se entreguen, que la iglesia pueda nombrar nuevos exorcistas. Él decía, muchos de la jerarquía caen en pecado mortal por no nombrar personas que oren, que no dejan que unas personas se enfrenten con el poder de la iglesia a Satanás, porque de alguna manera el radio de acción del demonio es más fuerte ahora, porque claro, hay menos que oran, menos que sacrifican, menos que lo combaten cara a cara, menos que exponen la doctrina como la iglesia la ha traído siempre, de los nobilísimos, del infierno, del purgatorio, que no presentamos también la belleza del cielo, de la eternidad. No hablamos de eso, nos cuesta, nos da pena, porque nos tachan, porque nos persiguen, porque nos dicen no hable de eso. Entonces, ahí tenemos nosotros una gran tarea como cristianos, que se nos ha capacitado para evangelizar. Hay la tarea urgente de evangelizar, de hacer algo más de lo que estoy haciendo. Sacar un espacio en la semana, voy a dar a conocer a Jesús a una persona. Hablar de Jesús, no cansarme de hablar de Jesús. Les compartía a un hermano que ha tratado de llegarle a las personas, pero que cuando presenta a la persona de Jesús tal cual es, con las exigencias del Evangelio, dice que se van. Hay que insistir, no dejarnos apabullar porque algunos no crean, serán muchos los que sí quieran seguir y emprender ese camino del Señor, y a esos tenemos que ir. Claro, porque detrás de una persona pues está el Señor, y detrás de esa persona hay muchas más almas a las que Él pueda llegar. Pidámosle al Señor que de verdad en nosotros, primeramente, su sacrificio, su entrega en la cruz, en el altar, en estos momentos que se va a actualizar todo el misterio de la cruz del Calvario.
Si el Señor nos regalara un poquitico, fuéramos conscientes, valoraríamos más, nos uniríamos de una manera más profundamente al sacrificio. A morir aquí en este altar, pero resucitar también, porque ahí se da completo. También se da la resurrección. Por eso sale uno contento, sale feliz. ¿A qué? A enfrentar lo que nos espera. Las miradas, todo eso que hemos hablado, la persecución, pero felices. Que eso fue algo que le impactó al, digámosle así, al imperio o a los perseguidores. Que entre más los machacamos, más felices son. Porque la alegría del Señor está en medio de la persecución. No, Dios no nos abandona. Lo del Salmo. Sea el Señor tu alegría, sea el Señor tu fortaleza, sea el Señor tu refugio. Él te dará lo que pide tu corazón. Dichoso el que se acoge a Él. No quedará defraudado. Vivirá alegre en medio de las dificultades. Pidámosle a nuestra Madre, que vivió la alegría en medio de la persecución, también en medio de ver la indiferencia con la que trataban a Jesús, su amado. Sabiendo ella que era el Salvador, y ver cómo se le fueron encima, lo machacaron, lo arrastraron, y ver que gritaban crucifícalo. Como dice alguna mística, ella le tocó desde el fondo decir, sí, Padre, crucifícalo, la mamá. Porque se estaba uniendo, porque era la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, que Él se entregara por todos nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias